del nivel de empleo en la economía argentina. La suba de la tasa de interés se juntó con la baja de salarios, perjudicando el mercado interno donde esas pymes vendían. Posteriormente a esto se le agregó la apertura comercial de la economía argentina con la baja arancelaria y se completó con una política macroeconómica de tipo de cambio de un dólar barato que facilitó las importaciones y que ayudaron también a destruir el tejido productivo de la Argentina. El dólar barato, baja arancelaria, elevación de las tasas de interés para las pymes y depresión de los salarios implicó caída de la demanda interna, desarticulación del poder adquisitivo de la población y debilitamiento del aparato productivo industrial de orden nacional. Esto se pudo hacer porque se aplicó esas políticas, se aplicó ese terrible terrorismo de Estado en la Argentina. Y en ese marco, con la apertura financiera y la liberalización cambiaria, empezó a crecer la deuda externa argentina, que cuando empezó la dictadura no estaban más de 7.000 millones de dólares, hasta alcanzar los niveles, el despliegue que tuvo el endeudamiento argentino, externo, ¿no? ¿Qué financiaba la deuda externa argentina del Estado en aquellos años? Hubo financiamiento estatal, no hubo en aquella época todavía privatización de empresas públicas, solamente hubo privatización periférica. Hubo mucho de esa deuda que tuvo un origen espurio, porque los dineros ingresaban al país y cuando ingresaban al país había en una época un registro de la deuda, después salían, y cuando se armó la estatización de la deuda, que se armó en la época de Domingo Cavallo, se quedaron registrados ingresos de divisas al país que muchas veces habían salido y ya no eran, quedó el registro de la deuda. Pero bueno, financió también parte de lo que se construyó como un déficit fuerte de la cuenta corriente del balance de pagos, porque las importaciones con el tipo de cambio barato superaban las exportaciones y el gobierno tenía que tener las divisas como para poder sostener el tipo de cambio y que no se le escapen, con lo cual se favorecía un creciente ingreso de divisas que financiaba justamente el sostén de ese tipo de cambio barato, ¿no? Me suena también al modelo de los 90. Y muy parecido al modelo, digamos, el modelo de la tablita de Martínez de Oz, que duró en aquel momento pocos años, 3 años, es un modelo de tipo de cambio fijo con una tasa sobrevaluada del peso, y muy similar al modelo de tipo de cambio fijo de la convertibilidad, y con el mismo criterio, el criterio de que las importaciones le pongan un techo a la política inflacionaria interna como excusa, pero en realidad el eje central era la reespecialización de la economía argentina, allí donde tenía solamente ventajas de orden de rentas naturales, reprimarización de la economía argentina y descomplejización del aparato industrial, con desintegración de las industrias y la hechura solamente de determinadas partes del proceso productivo. Que esto tiene que ver con un tipo de inserción en la economía mundial y con un nuevo diseño que la economía mundial alcanzó a partir del modelo regresivo a nivel internacional, que fue la hegemonía neoliberal de los últimos 30 años del siglo pasado, ¿no? Le quería preguntar un ejemplo didáctico de cómo funcionaba la bicicleta financiera de aquellos años. ¿Entraba capital de afuera? ¿Qué negocio hacía? ¿Cómo se iba? Bueno, una de las cuestiones que había en la bicicleta financiera, aparte de financiar la posibilidad de sostener el tipo de cambio, efectivamente, como las tasas se habían liberado en la Argentina y el tipo de cambio estaba clavado, y el riesgo de devaluación estimado que los inversores tenían en la Argentina, a pesar de que el tipo de cambio estaba garantizado por el Estado, eran altos, las tasas de interés locales en el mercado financiero eran tasas un diferencial muy importante en relación a las tasas que había en el mercado internacional, de manera de que mientras se mantuvo el tipo de cambio fijo, la plata ingresaba a la Argentina, los que traían los capitales golondrinas que ingresaban a la Argentina, compraban los dólares
vendían los dólares en el mercado local a un determinado tipo de cambio, obtenían una tasa de interés muy alta y después solamente vendían, y el ajuste que habían tenido solamente era por el porcentual que había aumentado el tipo de cambio de acuerdo a una tablita que se establecía. Con lo cual, en poco tiempo hicieron diferencias considerables, y cuando el modelo no pudo seguir, por las propias lógicas internas del modelo, se inició un proceso de estatización, de cuasi estatización de la deuda privada, con lo cual a los que habían quedado de alguna manera enganchados con la situación, se les terminó resolviendo el problema, ¿no? Está el papel de Cavallo y como... El papel de Cavallo. Cavallo fue quien estuvo en el momento de la crisis del modelo con la reconversión para lograr que la situación de pérdidas a las cuales habían quedado expuestos quienes no se habían retirado a tiempo fuera menguada, ¿no? Cavallo intervino allí. Cavallo después intervino cuando fue la política de la liberalización en la época del menemismo. Cavallo fue también en el gobierno de la Alianza quien estableció el corralito y el presidio por los depósitos de los pequeños ahorristas. O sea, es una figura en cierta forma emblemática de lo que fue el proceso de despliegue concreto del neoliberalismo en la Argentina, ¿no? Sí, que nos vino persiguiendo en los últimos 30 años, ¿no? Nos vino persiguiendo, estuvo presente en los últimos... Ahora también está haciendo declaraciones en donde de nuevo plantea que las condiciones de la economía argentina, según su mirada, justificarían un apete de cinturón fiscal, ¿no? Sí, siempre la mirada está hecha en una misma línea, claro. A lo mejor asesoró al Fondo Monetario para que asesore a su vez a Grecia, no sé, una cosa así. Bueno, asesoró por lo menos en lo que fue la pérdida de moneda por parte de Ecuador y la adopción del dólar como modelo en aquel momento, ¿no? Sí. Esto es, de algún modo en Ecuador lograron hacer en el momento de un gobierno neoliberal que hubo en Ecuador allí, lograron hacer lo que en Argentina apareció como una posibilidad o por lo menos como un efecto de militancia de los sectores más liberales durante el gobierno de Menem sobre el final, de marchar hacia la dolarización de la economía argentina como una alternativa de salida de refuerzo y de la convertibilidad, y evitar que se pueda retroceder. Nos hubiéramos quedado sin moneda propia y hubiera sido imposible emprender un proyecto como el que hoy está vigente, de tipo de cambio competitivo, de tipo de cambio múltiple en cierta forma, por la aplicación de retenciones que permite tener un tipo diferenciado para la industria respecto del agro, y que a su vez permite tener una política de selectividad por parte y de discrecionalidad por parte del gobierno en función de instaurar un proceso de desarrollo en aquellos sectores menos competitivos internacionalmente y trabajar con producciones más complejas, ¿no? Que fue lo que intentó desarticularse definitivamente durante la década del 90 y durante el periodo de Martínez Figós. Ojalá que lo de Martínez Figós pueda ser, y seguramente lo va a ser, el inicio de un conjunto de conocimientos de la verdad, del vínculo de muchos intelectuales orgánicos con lo que fue la dictadura militar. Esperemos que así sea. Guillermo Biersma, le agradecemos el tiempo con la radio. Le agradecemos a ustedes. Muy amable, hasta luego. Hablamos con Guillermo Biersma, es el director del CEDIF, que es el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo.